Empiecen. Hola, buenos días, tardes o noches, profesor Gustavo Roldán. Somos el equipo con los siguientes integrantes: Tinoco López Lesleide, Vargas Ramírez Dulce María, Vicente Cruz Alan Giovanni, Cruz Barrientos Jesús Manuel. A continuación hablaremos sobre la definición de derivada y funciones derivables y no derivables. Introducción a la derivada. Derivada representa cómo se modifica una función a medida que su entrada también registra alteraciones. En los casos de las funciones de valores reales de una única variable, la derivada representa en un cierto punto el valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en dicho punto. El concepto de derivada se aplica en los casos donde es necesario medir la rapidez con el que se produce el cambio de una situación. A continuación, mi compañera Dulce. Definición a la derivada. La derivada es aquel resultado de un límite que representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto, sea f una función definida en A y en todo punto cercano a A si límite de x a f por x menos f por a entre x menos a. Si existe, decimos que f es derivable en A y lo denotamos como f por a igual al límite de x a f por x menos f por a entre x menos a. Decimos que f es derivable en un intervalo CD si es derivable en cada punto del mismo intervalo. Al cociente f por b menos f por a entre b menos a se le conoce como el cociente de Fermat, en tanto que f por a más h menos f por a entre h se dice que es cociente de Newton, ambas correspondientes a la función f y al punto a. A continuación, mi compañero Alan. Cociente de Fermat consiste en un acercamiento de dos puntos que en condiciones anteriores forman una recta secante a la función con intersección en pares de valores, como podemos notar en el ejemplo lado izquierdo. Límite de Fermat. El límite de Fermat se representa que x es igual a, entonces la función sería así: f de x menos f de a. Todo esto se va a dividir entre x menos a. Como podemos ver a un lado está un claro ejemplo del límite de Fermat. A continuación, mi compañero Cruz Barrientos. Si f por x de g por x, si x t por ac de h por x, si x t por cb, para saber si f es derivable en c debemos calcular como se muestra en el ejemplo del lado derecho. Y si estas dos límites existen y son iguales, el valor común es f por c, como se muestra en el ejemplo de abajo, que dice: determina si la función f por x es derivable en x es igual a 2 y si lo es, cuánto vale la derivada en ese punto. Y dice f por x es igual a menos x menos 2 al cuadrado menos 3 si x es menor que 2 y x al cuadrado menos 4 más 1 si x es mayor que 2, ya que la derivada sería menos 3. Si f es derivable en un punto A, entonces f es contenido en A. El recíproco de estas propiedades no es cierto. Es decir, si la función f es continua en A, f puede no ser derivable en ese punto. La función valor absoluto es una función continua en todo su dominio. Sin embargo, acabamos de ver que no es derivable el cero, como se muestra en el ejemplo de abajo.
Gracias por su atención.